Ya, lo que queráis. Buenas, bienvenidos a un episodio más de Filoficción. Este es un episodio curioso porque estrenamos el formato de vídeo. Ante todo, disculpas por la calidad y tal, pero bueno, aquí somos amateur a tope. Y hoy es un episodio muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado, Xu. Hola, buenos días. Y bueno, aparte de André y yo, como viene a ser normal, hoy en vez de hablar de ficción, porque este es un podcast de filología en general, y dentro de la filología pues está la lengua, ¿no? Y quería tocar un tema muy interesante, que es el cómo es crecer en un entorno multilingüe, en el caso de Xu, o multidialectal, en el caso de Andrei, ¿no? Y comparar un poco cómo se han criado ellos dos lingüísticamente hablando, a comparación conmigo, que yo, mis 8 bisabuelos, mis 16 tatarabuelos, toda mi familia entera es del mismo sitio, de San Fernando. Entonces, comparar un poquito cómo es el rollo ese de tener dos idiomas, ¿no? De fuera de casa tener una situación lingüística, dentro de casa vivir en un mundo lingüístico completamente diferente, ¿no? Y nada, comentar un poquito este tipo de cosas. Así que nada, Xiu, preséntate si quieres. Bueno, buenos días, yo soy Chu, ¿no? Y bueno, yo vengo de familia de Shanghai, y mientras que yo soy gaditano, me he criado en Rota toda mi vida y actualmente pues me estoy en Málaga. Y bueno, mi idioma nativo principal podría decirse que es el español, pero obviamente en mi familia se habla chino, entonces pues hay una mezcla de idiomas bastante curiosa en la casa. Sí, además tú tengo entendido que tu lengua materna no es el chino mandarín per se, sino el dialecto de Shanghái. Correcto. Claro, entonces yo me imagino que tú, tanto al hablar castellano como al hablar chino, tienes acento en los dos idiomas, ¿no? Sí, bueno, más en el español, ¿no? Porque en el chino, Claro. a mí lo que me pasa es como, al yo ser criado aquí, ¿cómo explicarlo? Al yo criarme aquí, ¿no? Tengo un chino que no es el verdadero nativo que tú escuchas de una persona china, sino que se me nota un poco trabado por el hecho de que al criarme aquí y no tener tanto oído para el chino, pues se nota un poco la diferencia. Y una pregunta, ¿si te nota artificioso en algunos momentos? Sí, Sí, bastante. ¿no? Sí. Artificioso, ¿no? Al fin y al cabo el mandarín, ¿no? Al no ser, bueno, es mi tercer idioma, por así decirlo, cuesta un poco adaptarlo bien y tal. Entonces, como que es como los típicos vídeos de los políglotas que tienen un acento muy raro en todos los idiomas, pues eso es. Claro. Y cuando hablas en shanghainés, ¿te dices? Que no lo sé. Sí, bueno, sí. Vamos a decir shanghainés. Cuando hablas shanghainés, ¿se te sigue notando esa falta de naturalidad? ¿O por el contrario, al hablar siempre con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, en shanghainés tienes una naturalidad increíble? El Shanghai, en ese caso sí que tengo una naturalidad muy increíble porque al fin y al cabo es el primer idioma que tengo memoria de haber aprendido, ¿no? Porque esos idiomas que tú naces con ellos. Claro. Y tengo mucha naturalidad, pero el hecho del mandarín, al tener que adaptarlo desde shanghainés al mandarín, hay una diferencia y, bueno, hay palabras que no tienen nada que ver, el sonido no tiene nada que ver, entonces ahí me cuesta un poco ahí, en ese caso. Justo a eso te iba a preguntar, que si había mucha diferencia entre el mandarín y el shanghainés. Sí, en general, os puedo poner un ejemplo si queréis, mira. Claro. Voy a decir, ¿vale? Me gusta mucho el chocolate. Eso, en mandarín sería 我很喜欢吃巧克力. Y en shanghainés sería 无论呼吸吃 chocolate. Hay bastante diferencia, ¿no? Es bastante. Claro. Y una pregunta, porque Shanghái a principios del siglo XX, yo no sé mucho de historia oriental, pero sé que Shanghái a principios del siglo XX estaba como dividida y había una parte francesa, una parte inglesa, una parte alemana, una parte china propiamente dicha. Sí. Supongo que en muchos temas de vocabulario, en esta frase que acabas de decir se ha notado, hay como mucha influencia occidental, ¿no? En muchos temas de vocabulario. Sobre todo los productos y las cosas que no hay en China. Claro. Al ser de fuera no se importa el idioma y viene de casi todo del inglés. Que son los... Claro, claro. Pero en general, ¿no? Incluso para la mayoría de términos, China como que tiene una tendencia de ponerlo como en su propio idioma. Por ejemplo, el concepto teléfono se dice shouji y significa literalmente máquina de mano. Y entre muchísimas cosas más. Claro, y sin embargo, el shanghainés directamente adopta esa pronunciación china y la hace un poquito más oriental y ya está, ¿no?
Totalmente. O sea, el mandarín es como el principal, ¿no? Pero el shanghainés se adapta al principal, por así decirlo. Y tú, Andrei, porque tú es un caso muy curioso porque en verdad tú la única persona con la que hablas tú tienes un acento como muy marcado de Yucatán, ¿no? Creo. De Yucatán, claro. De Yucatán. No es tan marcado. El acento es una mezcla. El acento. Pero sin embargo, tú solamente hablas en ese acento con tu madre. Como que... Con mi madre y con mi familia, cuando hago una llamada o así, me sale natural. Claro, pero en el día a día, pese a solamente hablar con tu madre, sin embargo, casi que muchas veces tienes más acento de allí que de aquí, ¿no? Habiéndote pasado gran parte de tu vida aquí y tal. Lo que pasa es que cuando hablo con alguien de aquí, como que tiendo a usar la Z y todo eso, ¿no? O sea, como para adaptarme al contexto. Cuando hablo con gente de México, pues me sale normal el ceseo y las palabras, decimos aporreadas, así como se le dice al acento yucateco, porque como que marcan mucho la tónica, ¿sabes? Ya. Como que me sale de forma natural, o sea, depende del contexto realmente que me encuentre. Sí, la diglosia, ¿no? Yo he dicho, te quería preguntar, en casa, una pregunta, pues supongo que en casa hablaréis shanghainés, ¿no? Continuamente. Sí. Con tus padres y tal, ¿no? Depende. Pero con tu hermano, por ejemplo, también, o con tu hermano ya es castellano. Mi hermano, en mi caso, es que mi hermano nació en China, pero vino para acá. Yo, a diferencia, yo nací aquí y luego fui a China. Con mi hermano en general hablo en español, porque al fin y al cabo, bueno, no sé si alguna vez habrás pasado o no, pero cuando tú sabes cuando tus padres hablan un idioma y tú sabes hablar otro idioma, muchas veces prefieres usar otro idioma simplemente para que no te entiendan. Sí. Pero no porque yo esté comentando cosas muy... Pero son cosas que es como prefiero que no se enteren antes que se enteren. Por eso, no, pero tus padres tienen un buen nivel de castellano, ¿no? Me imagino. Nivel ahí andan, ¿no? Chino hablando español, básicamente. O sea, que lo entienden, ¿no? Lo entienden, pero a nivel básico, ¿no? Lo entiende, o sea, pero mi padre lleva más tiempo. Mi padre mi padre salió de China en el 89. Primero fue a Argentina y después ya vino a España, ¿no? Entonces mi padre sí que tiene mucho más trayectoria de español que mi madre. Mi madre vino en el 96. Entonces, pues en el 96 ya, pues lo que lleva ella con el español. Lo que pasa es que como que llega un punto que no consiguen aprender más, por así decirlo. Llega un punto como que no consiguen conseguir el acento de aquí o no consiguen adaptar bien la llamada, pero sí en general mantienen un nivel decente. O sea, para el día a día y para todo va más que sobrado. Pero ya luego le hablo de temas legales o temas laborales o cosas más específicas y ahí ya los pilla. Vale. Que me imagino que aprender un idioma tan diferente a una edad adulta, sí, tiene que ser un mundo, ¿no? Totalmente. Pero sorprendente, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Como te dije, mi padre estuvo en Buenos Aires, en Argentina, pero mi tío sí que lleva viviendo en Buenos Aires durante unos 15 o 16 años. Y mi tío sí lleva un nivel de español muchísimo más avanzado que mis padres, pero usa habla con acento argentino. No, en mi casa, una reunión familiar te puede encontrar a mi padre hablando español, a mi tío hablando argentino y yo y todos hablando el mismo chino. Y entonces es como bastante curioso en ese caso. Qué guay. Es muy curioso. Eso a mí me ha pasado, pero bueno, no tiene como que mucha similitud. Pero al hecho de cuando yo volví a México, sí. Yo era el único que hablaba diferente a toda la familia. Todo el mundo me decía, a pesar de que yo no tengo el acento andaluz muy marcado, pero todo el mundo decía, no, este no es de aquí. Este no es de aquí. Como se siente como excluido porque tú no hablas igual a los demás. Y uy. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, nada. Una pregunta que os quería hacer, la gente que os creéis entre dos países, ocurre que no solo por tema lingüístico, sino por tema cultural en general. Por ejemplo, en el caso de vosotros, cuando estáis en España, hay ciertas cosas que no sois quizá plenamente españoles en ciertos aspectos, pues no sé, de entender la vida familiar, de entender ciertos temas de disciplina o ciertos temas, en fin, etcétera. Pero luego, cuando vais al país de origen de la familia, hay cosas que también chocan. Y hay cosas que también dices tú, coño, esto es raro. A lo mejor entras en un bar o entras en cualquier sitio público y hay una regla de conducta que no te sabes. O hay una expresión que nunca has escuchado. Entonces, os quedáis así como en un limbo y me gustaría que discutieseis un poco sobre esto porque yo creo que es muy interesante para gente que no tenemos ese problema. En mi caso ha sido más que cultural, ha sido de modernidad.
en el sentido de... La última vez que yo volví en China, que fue en 2018, en verano, me pilló como... Digamos que China, ¿no? Yo la última vez, antes de 2018, la última que fue en 2010. Y ya han pasado 8 años. Y China, como va a la velocidad de la luz, que va a la velocidad de la luz, en temas de avance tecnológico, llegué allí, no, me fui a mi casa y tenía pues lo típico, que te comen un paquete de patatas, tiene la basura en la mano y dice, bueno, pues lo voy a tirar y te encuentras como típico cubo de basura de pedales, ¿no? De hecho, como los de baño, pero que no tenía pedales ni nada. Entonces pues yo me quedé allí como sorprendido mirando la basura y digo yo, ahora ¿Esto cómo se abre? no tenía ni idea, no tenía ni idea. Y yo mirando por todos lados, que si un botón, que si... Nada, no había nada. Y yo cogí, levanté la tapa entera, tiré la basura y lo cerré. Se me queda mirando mi tía y me dice, oye, ¿a ti te pasa algo? ¿Qué pasa? Dice, ¿no ves que eso se abre así? Con el movimiento. Y dice, no jodas. Con la mano y Es como las puertas automáticas, ¿no? O sea, que tú pasas y se abre, ¿no? Claro, pero imagínate, pero una basura. Claro. O sea, un Llegaste ahí en plan troglodita, ¿no? Pedro Picapiedra, venga, vamos. Vamos, esto es Cyberpunk. Vengo del medievo, vamos, yo no sé cómo me ha hecho. A tu tía la pobre con una cara que le pasa al niño. A mí lo que me pasó fue ciertas como cosas culturales. Por ejemplo, el hecho de cuando tú haces un trámite en México, normalmente siempre tienes que pagar. O sea, aunque sea una cantidad mínima, pero hay que pagar. Yo hace unos días fui a buscar un empadronamiento al ayuntamiento y cuando termina eso y me dan el papel, yo me quedo así como, bueno, que en algún momento va a decir cuánto es. Y me dicen, no, ya está. Y yo, vale. Me voy así como súper rayado porque, vale, que no me han cobrado nada. Y es como una sensación como que se me ha quedado tan arraigado eso, a pesar de que solamente estuve 3 años. Se ha quedado dentro y, a ver, jamás voy a poder quitármelo. Y además, Andrei, tú hiciste bachillerato en México, ¿verdad? Sí. Y yo creo que también pasó cierto tiempo en el sistema educativo chino, ¿no? Creo. Cuando eras pequeño, algo así, creo. ¿O no? ¿Perdón? Que sí, pasaste cierto tiempo en el sistema educativo chino. Sí, estuve 2 años en el colegio, en primaria, exactamente. En primaria, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio de un país a otro? Drástico. ¿Cómo juegan los niños, los profesores? ¿Cómo cambia? Hombre, me imagino que de España a México hay mucha menos diferencia que de España a China, ¿no? Pero... La educación de China es curioso, ¿no? Digamos que, mira, todos los días, nada más llegar al colegio, tenía como que hacer una especie de bailecito súper raro, como deporte de mañanero, y después te ponen el himno... Sí, eso lo he visto yo en la tele, en los documentales, se ponen todos los niños, nada, todos vestidos igual, ¿verdad? Sí, tenía un chándal, yo tengo un chándal rojo y amarillo súper bonito, que me cobraron 5 euros para el chándal entero. Y me dijeron, venga, ahora tienes que hacer unos bailecitos todas las mañanas y después saludar la bandera. Vamos, como un nacionalista puro. Sí, sí. Todos los días. En México eso también pasa, todos los lunes. Así que nosotros de lunes a viernes entrábamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, ¿no? Teníamos 9 horas de clase y entre periodo y periodo 10 minutos y entre cada tres periodos un descanso de 1 hora y media. Dentro de lo que cabe se pasaba bien, o sea, no era tan pesado porque tiene mucho descanso, realmente entre clase y clase, pues, dime tú, 10 minutos, pues, te da el tiempo para hacer de sobra. Claro. Entonces, y cambia mucho cómo juegan los niños, cómo se relacionan los niños, o en los niños no se nota tanto. Se nota bastante, es que no sé cómo explicártelo, ¿no? Porque la infancia china y la infancia de aquí es muy diferente. Allí los niños son menos cabrones en general, no sé decirlo. Son menos cabrones en general. Y luego, pues, al profesor de usted, claro, verlo y saludarlo así, ¿sabes? Con el saludo chino. A los profesores de usted, los profesores te pueden pegar si quieren. A ver, normalmente no lo hacen, pero normalmente tienen autorización de los padres, por si necesitan una mano dura, por así decirlo. Sí, por si algo se sale de las manos, ¿no? Claro, y en general los profesores allí son muy estrictos, muy estrictos. Te pueden cortar el hecho de, venga, tú a partir de ahora no vayas más a clase de educación física, y no vas, y te quedas a estudiar, y los profesores pues te enseñan. Lo que sí se nota es que los profesores son muy dedicados, en plan de... Digamos que los profesores, allí es una vocación,
Y el hecho del rendimiento del profesor, ¿no? El rendimiento de la nota media de la clase de los alumnos afecta directamente a su salario. Entonces, Claro. los profesores se esmeran un montón y luego a cada final de año, ¿no? Hay unos exámenes gubernamentales, que son los que el examen lo hace el gobierno. Y tú haces esos exámenes y esos nombres se tapan y se corrigen por profesores aleatorios. Pues esa nota es lo que evalúa el rendimiento medio y el rendimiento medio de la clase y por ende el salario del profesor. Por eso los profesores son como llegan y te dan el teléfono de su casa, el teléfono personal, su correo de su casa, el correo personal, te dan todo, te dan hasta la Es dirección. impensable aquí. Impensable, vamos. Por la mañana te responde a las 2 de la mañana. Sí. Yo eso creo que es lo escuché por ahí, que tú en Occidente, sea en España, en Estados Unidos, donde sea, tú dices, pues he estudiado, imaginemos, ¿vale? Ingeniería de teleco. Dices, sí, ¿a qué te dedicas? Pues mira, soy profesor de tecnología de instituto. Y te miran como si fuera un fracasado, ¿sabes? Dices, este está en un instituto porque no ha podido encontrar una empresa. Sin embargo, en Asia, tú vas y entras en un sitio y dices que eres profesor de instituto y eres una vaca sagrada. Dice que tengo entendido, que la gente, sea Camboya, sea Corea, sea el país que sea, se te aprecia muchísimo y se te tiene en un altar y se aprecia el trabajo que haces y... Si pisáis alguna vez una clase china, os sorprendería lo diferente que vamos. Yo en 2008, de 2006 a 2008 yo estuve estudiando allí. A mí me pilló aquí quinto y sexto de primaria y como yo no tenía idioma allí, pues yo me metí en tercero y cuarto, ¿no? Las clases con proyectores, todos. Pizarra. Pero funciona, ¿no? Proyectores que funcionan, porque aquí hay proyectores que no funcionan. Claro, pero eso ¿cuándo? ¿En 2000 qué? ¿2008? 2006. En 2006 ya tenían proyectores. ¿Y cuántos niños? ¿Cuál es el ratio? Sé que nos estamos yendo un poco del tema, pero es bastante interesante. ¿Cuál es el ratio de niños por clase? 80 personas por clase. Pues por eso hay esa disciplina. Pero aún así, digamos que allí hay un sistema de responsabilidades, ¿no? Claro. O aquí los delegados, ¿no? Como todos sabemos, aquí en España los delegados siempre es o el más gracioso, o el más tonto, o el más personaje. Los delegados. Allí no, allí el delegado es el que tiene más notas académicas, el que tenga más rendimiento. Digamos que allí pues hay como 3 rangos, ¿no? Este tiene como un parche aquí en el brazo. ¿En serio? ¿O los etiquetan a los niños literalmente? ¿Les ponen...? No, sino que a los delegados nos pone un parche, ¿no? Hay vale. tipo, está como el primer rango, ¿no? Que es como que eres como un encargado, por así decirlo. Y tu trabajo es gestionar el buen uso, porque allí no hay limpiadora en general. Entonces tú limpias a los alumnos. Pues el encargado revisa de la limpieza de cada uno, le sirve comida, el comedor, ¿no? No hay comedor. El comedor llega a la mujer de bar, ¿no? Con un palo de bambú y con cubos muy grandes de comida. Entonces tú te sientas como encargado, tú vas repartiendo comida también. Luego está el delegado de clase, que tiene como 2 líneas, que son como los delegados, por así decirlo. Y los delegados asisten a las juntas del colegio, a las juntas así, informativas. Pero esto desde los 6 años, desde los 6 años hay ese sistema. Desde siempre. Y luego está el de 3, que es como el presidente del consejo estudiantil. Alguna vez es como, no sé si habéis visto los animes, pero es muy parecido a lo que se ve del consejo estudiantil. Eso que es como, son súper respetados, la gente los adoran, ¿sabes? Y es como, bueno, en general hacen pues cosas buenas para el colegio. Interesante todo eso. Toda la jerarquía que hay dentro de, incluso en los primeros niveles de la educación, ¿no? O sea, ya está jerarquizado todo. Desde siempre están muy jerarquizados. Y incluso esa jerarquía, ¿no? Es lo que hace la competitividad de China sea tan absurda, Claro. porque todo el mundo quiere ser encargado o delegado. Porque a nadie le gusta barrer y fregar, pero a todo el mundo le gusta decirle, venga tú, limpia esto, venga tú, limpia lo otro. Qué fuerte. Y volviendo un poco al tema lingüístico, claro, no es lo mismo tener como lengua materna el español y el italiano que el español y el alemán o el español y el chino. Son modelos sintácticos muy distintos, patrones cerebrales muy distintos, tal. ¿Tú crees que te ha ayudado a saber español y chino desde siempre, a aprender otros idiomas, a digerir mejor la sintaxis del inglés o del alemán o del francés o de los idiomas que te hayas propuesto aprender?
Sí, bueno, yo, no, fuera parte del español, el español de chino, yo también domino mucho el inglés, ¿no? Porque, bueno, soy de nota, no sé, los americanos, y yo como trabajo desde los 14 años, Claro. pues el americano se me quedó, ¿no? A Ujú. mí el hecho de aprender chino y español desde chico, bueno, de comienzo, por así decirlo, porque yo no lo he aprendido como se dice aprender, ¿no? A mí ese hecho de aprender me hizo entender muy fácil el resto de idiomas. En sentido, el francés, por ejemplo, ¿no? Mantiene un modelo de sintaxis muy parecido al español. Ujú. Y bueno, y a mí eso me ayudó pues, para el francés. El inglés es también, como todo deriva bueno, del latín, por así decirlo, ¿no? Tiene como una forma de conjugar y una forma de hablar muy Ujú. parecida. En caso de China, para mí me fue muy fácil aprender parte del japonés por chino, porque al fin y al cabo mantienen parte de las mismas raíces, aunque se pronuncie todo totalmente diferente. Claro, pero la sintaxis es completamente distinta, la Igual, sintaxis japonesa y Claro. coreana. Y claro, sobre todo, supongo que se te habrá hecho más fácil el tema de los kanji que tienen Claro, totalmente. en Los Japón. kanji los entiendo sin haberlo estudiado, por así decirlo. Pero luego Claro. claro. me sale hiragana y ya ahí me pierdo, ¿sí? Porque los kanji son básicamente caracteres chinos antiguos, que es copia de la... Sí. Y una pregunta, ¿qué hicieron tus padres, aparte de mandarte esos 2 años a China, Mm. para que tú supieras escribir en chino? ¿Lo aprendiste sobre la marcha en la tienda o tus padres te ponían a escribir Eh, cositas? ¿Qué, yo qué hicieron para que tú dominaras el chino escrito? Mi madre me enseñó, para aprender chino tiene varias fases. Primero es el Ujú. pinyin, que es lo que Claro. viene a ser los fonemas chinos, ¿no? Ujú. Después del pinyin ya vienen los caracteres. El pinyin es con alfabeto latino, ¿no? Creo. Sí, Claro. pero eso solo es para los fonemas, para hablar de sonidos y de tonos. Entonces, lo que hace el pinyin es cuando tiene un carácter que tú no entiendes, ¿no? Buscas en el diccionario cómo se... Mm. En el diccionario por escritura y todo ese rollo. Y te pone en pinyin que es cómo se dice esa palabra y qué significado tiene y cómo se puede conjugar. Entonces, el pinyin fue, yo aprendí en casa, los caracteres de bien, en casa de manera muy básica, pero donde más me tuve que aprender fue en China. Pero vamos, llegar allí y no entender nada. Y venga, suerte. ¿Y tú hoy día tienes problemas? Por ejemplo, tú te pones a leer una novela Sí, de ficción histórica, por ejemplo, en chino, ¿tienes problemas con muchos caracteres? sí, Sí, ¿no? porque al fin y al cabo es que, al fin y al cabo, no, como todo, no es lo mismo leer el Don Quijote, el Quijote en castellano antiguo que el Quijote en castellano adaptado. Claro. Es más del mismo. Claro. En el mismo sentido. O sea, en plan, el chino, obviamente, el chino antiguo, escrito en chino antiguo es como, puff, ni idea. Incluso para moderno, como yo no leo tanto, o sea, leo bastante, pero no leo tanto, me pierdo bastante. En el sentido de, puedo entenderlo en mayor sentido casi todo, pero no de manera precisa, no de leer como, venga, voy a entender todo lo que pone, sino entiendo el significado por encima. Sí, pasa un poco como me pasa a mí con el inglés, que Ujú. puedo leer una novela y por el contexto entiendo todo, pero no por encima, entiendo como así como superficial, ¿sabes? Por así A decirlo, pesar de que tengo un buen nivel en inglés, Ujú. aún me cuesta un poco a la hora de leer un texto, una novela o algo así. Más o menos eso es lo que nos pasa con el chino, porque al fin y al cabo, bueno, yo lo uso bastante, pero no lo uso tanto. Lo uso mucho para el trabajo, pero no lo uso para leer como, y formarme de manera así, ¿sabes? Sí, digamos que lo usas tú para un modo más coloquial, ¿no? Del día a día. Yo aprendo chino lo justo para vender, o para actuar, o para hacer lo que sea. No me he esmerado en aprender más del idioma, porque el chino es vasto, ¿no? Vastísimo de significado. Yo uso lo justo. No me paro a meterme a temas de letras porque tampoco es mi especialidad, la verdad. Sí. Y una pregunta, ¿la gente alguna vez, o sea, amigos tuyos, compañeros tuyos de Sí. clase, así de buenas, te han pedido que les escribas cosas en chino, o qué tal, o qué cual? ¿O tú te has cruzado alguna vez por la calle con un tío que tiene aquí un tatuaje chino y lo tiene con faltas de ortografía o escrito al revés? ¿Te ha pasado alguna vez anécdotas graciosas de ese estilo? Aquí ¿Qué es tienes eso? ¿Qué es eso? tabaco. Ah, vale. Pero como aquí en el piso pues tenemos más manía de ponerlo todo en chino. Pues aquí también está en coreano también, ¿sabes? Ah, Sí, sí. En mi piso, digamos, como son muy internacionales, en el sentido de que, ah. como, bueno, una chica que estudia coreano, tengo a mi pareja que habla árabe, que escribe árabe. Entonces, pues aquí es como, esto es multicultural al máximo. Entonces, aquí cada 2 por 3 escribimos, venga, esto es chino aquí coreano, aquí no sé qué. Y la Y verdad así voy aprendiendo, ¿no? Qué guay, ¿no? sí. Y
yo quería preguntar una cosa más relacionada con el sentido de pertenencia. Sí. El tener un idioma, y esto lo pregunto a los dos, el tener, porque muchas veces se dan casos, yo he visto casos de a lo mejor, ponte, ¿vale? Gente que tiene un padre holandés, pero que el padre nunca le ha hablado en holandés, siempre le ha hablado en castellano. Entonces el niño no se siente holandés del todo porque va a Holanda y no, en fin, no está integrado en la cultura para nada. Sin embargo, en esa misma situación, si el niño aprende holandés y habla con el padre todos los días en holandés y habla con los abuelos y los primos en holandés, si se siente más holandés. Quería preguntar que cómo es un poco ese sentimiento de pertenencia a cierta cultura, a cierto grupo de personas, a través del idioma. Yo digamos que el tema de pertenencia no es un tema es un tema bastante delicado, ¿no? Porque tú no perteneces a un país por estar, ni por hablar el idioma, que no tiene nada que ver. Digamos que en mi familia, ¿no? Mi hermano tengo contexto, ¿vale? Ha nacido en China, se vino de China para acá desde con 3 años por ahí y no sabe mucho chino, o sabe, ya se lo ha olvidado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, al revés, yo soy español, luego me fui a China y luego ya me vine otra vez aquí y bueno, los dos somos aquí en España. Es difícil, ¿no? Mi hermano sí que se siente muy español. Mi hermano no se siente nada chino, nada, no se siente identificado con nada. Entonces, para él, ¿no? Su pertenencia está aquí, en España y en Europa. Y en mi caso, ¿qué pasa? Que yo he vivido una vida un poco más diferente, ¿no? A mí los 2 años que yo estuve en China me marcaron muchísimo en mi vida porque, vamos, separarte de tus padres 2 años sin verlos, apenas poder hablar con ellos y estar allí medio solo. Bueno, yo vivo con mi tía, ¿no? Menos mal, que es muy buena gente y tal. Pero estar allí medio solo se nota. Se nota. Entonces, digamos que a mí, encima, otra cosa, la sociedad china, ¿no? A mí me trata mucho mejor en general que la sociedad española en cuestión de, no solo de respeto, porque el respeto lo tienen todos tenemos, sino en cuestión de favores, en cuestión de cuidado en general. Entonces, en mi caso, yo sí que me siento más como en chino, en este caso. Pero mi hermano, al ser de aquí de toda la vida y luego apenas tener contacto en China, tampoco maneja mucho chino, entonces no tiene mucho esa conexión con la familia en general. Ninguno de los dos tenemos amigos en China, para que tú veas. Claro. Entonces, pero yo así yo me siento más que soy chino, que estoy viviendo en España, y mi hermano es español, que resulta ser chino, básicamente. Pero depende mucho de la persona. ¿Y tú, Andrei, de dónde te sientes más? Pues ha sido un conflicto que yo siempre he tenido en mi vida, ¿sabes? Porque yo nací ahí en México, pero me vine aquí con 3 o 4 años y he estado de forma intermitente yendo y viniendo. La última vez fueron 3 años y entonces pues siempre fue como un conflicto porque aquí yo siempre era el mexicano y en México yo siempre era el español. Entonces, pues siempre era desde pequeño y decía, pero yo de dónde soy. O sea, no me sentía como a gusto en ningún sitio porque decía, pero yo echo de menos esto, echo de menos lo otro, así constantemente. Hasta que, bueno, hasta que ya en la adolescencia, pues ya te empiezas a formar como tú, quién eres, ¿no? Como tu ser. Y al final dije, pues mira, yo nací ahí, me siento de ahí, pero también yo vivo aquí, me siento de aquí. Intento compaginar los dos sitios, aunque me siento un poco más mexicano que español, la verdad. ¿Y tu hermano? Porque creo que tú eres un hermano de 14, 15 años, ¿no? Creo. Sí, mi hermano es que nació en Puerto Real, ¿sabes? Entonces, pues, y cuando ha ido a México tiene recuerdos, pero de más pequeño, ¿sabes? Entonces, como que no le han marcado esos recuerdos, pero no los tiene como tan marcados como yo. Claro, porque era más pequeño cuando estuvo ahí, entonces pues los tiene, pero ¿Y el como acento que es no el mismo que el tuyo o lo tiene más españolizado, más andaluzado? lo tiene más españolizado, la verdad. Sí, ¿no? Aunque los dos tenemos una mezcla de acentos, pero él lo tiene es un poco más andaluz que yo. Y yo una pregunta, por ejemplo, si tú tienes una conversación con tu madre, que yo imagino que con tu madre hablas en shangainés, Sí. yo me imagino que tú en el día a día, tu forma de pensar, si tú vas a hacer una lista de la compra, si vas a hacer lo que sea, es todo en castellano. Pero si, por ejemplo, tú estás hablando con tu madre y te dice tu madre, oye, apunta tal cosa en el calendario, por poner un ejemplo, tú en ese momento estás pensando en chino, ¿no? Me imagino, ¿o no? Es que yo, en general, el pensamiento, ¿no? Hay gente que dice, oye, tú, por hablar español siempre que es español. No es así. Yo No. dependiendo de la situación, pienso en un idioma. En el sentido de que, a ver, como yo hablo bastantes idiomas en general, entonces en cada situación con quien trate, pienso en un idioma. Por ejemplo, cuando yo hablo con una persona de Shanghái y me hace una lista de compras, se la hago en chino. Y en la lista de hago, yo lo voy pensando y voy cogiendo cosas en chino. Y luego llega un inglés o un americano
Y dice, tráeme esto. Entonces, pues yo lo cojo la lista en inglés y lo saco en inglés. Y lo mismo, entonces, yo depende de la situación. Porque así me hace más fácil aprender un idioma. Porque ya cuando algo me falla en un idioma, ya sí, tío, venga, ¿esto en español qué es? Y a partir de ahí, digo, vale, para la próxima ya sé que esto es esto. ¿Sabes? En general, Ya, ya. yo dependiendo del idioma. Porque, Vale. Y estoy diciendo una cosa, se me ha olvidado. Ah, sí. Pues es una pregunta un poco que quería lanzar un poco para saber vuestra opinión. ¿Qué piensáis sobre todas estas políticas educativas de bilingüismo, de tal, que yo el bilingüismo sinceramente no me lo trago nunca, porque o no llega o se pasa. Entonces, se enfocan en dar clases en inglés con un plan, en la asignatura de inglés el plan es muy malo. sí. Obviamente tú con una clase de 30 niños estás muy limitado, pero aún así es muy malo. O sea, desde tercero de la ESO a segundo de bachillerato se da exactamente lo mismo. Sí. Manteniendo ese plan, empiezan a dar clases en inglés. Es como que no, tío, tienes que cambiar el plan y luego poner clases en inglés. Y cuando esto no ocurre, ocurre al contrario. En colegios privados, colegios concertados, tal, lo que hacen es que lo dan todo en inglés, con profesores nativos, con tal, con cual, y son niños que tú les pides que te hagan un texto en español, un texto formal, y no saben escribir en español. Entonces, el bilingüismo para mí es un tema como muy demagógico, me da mucha pena porque podría ser muy bueno, pero es como muy demagógico, te cuentan cada tontería, cuál más grande, y lo peor es que la gente cuela. Y te ves a padres pagando 500 euros al mes por una educación que no es que sea mala, pero es que no vale 500 euros al mes. ¿Sabes? No es cuestión de tener dinero, es cuestión de tirar el dinero. O sea, entonces yo quería saber un poco vuestra opinión, porque de verdad, o sea, no solo es los idiomas. Creo que en la educación, sobre todo en países como España, que si los ordenadores, que si no sé qué, te empiezan a meter un montonazo de estupideces y lo que de verdad importa, que es el pensamiento crítico, el pensamiento científico, desarrollar la memorística, desarrollar la lógica, no te lo centran. Te dicen, ay, mira, vamos a dar 3 clases en inglés. No sé, quiero saber un poco cuál es vuestra opinión, porque además, bueno, yo sé 2 idiomas extranjeros, Andrei sabe inglés también, tú sabes varios idiomas, entonces como gente que no dominamos en el mundo, no dominamos en el mundo de la lingüística, tenemos cierta experiencia en aprender varios idiomas extranjeros y en perfeccionar la lengua materna, quería saber un poco vuestra opinión. Mi opinión es esa, que cada vez estamos con más demagogia y cada vez estamos con más, perdón por el uso de la palabra, pero cada vez estamos con más carajotadas, nos estamos volviendo carajotes, vendiéndonos cosas que es que son vendehumos al fin y al cabo. Al fin y al cabo, ¿no? Este sistema educativo está hecho para que tú no tengas un pensamiento crítico, ni lógico, ni racional. Me da mucha pena, ¿no? A mí hablar de eso también, de este tema, porque al fin y al cabo, ¿no? Vamos, mi formación universitaria, ¿no? Que yo tengo el grado de marketing, lo único que yo sé de marketing realmente, que vale para el día a día práctico, uf, 4 años estudiando, 5 años estudiando, y te digo que práctico eso me valió 2 cosas nada más. Es que esa otra, es que las carreras de marketing, de economía, me han dicho que están muy mal organizadas en muchos aspectos. No es que esté mal organizado, es que se dedican a enfocarlo a la teoría, y digamos que el marketing sí el marketing sobre todo es un mundo, ¿no? muy nuevo, Claro. en plan, digamos que la carrera empezó en 2004, así que imagínate que no tiene nada así. Antiguamente eso venía parte de ADE, y entonces al ser muy nuevo y muy poco especializado, ¿no? Te enseñan la teoría, porque la práctica, lo que se usa en el día a día, en el trabajo, si eso sería el posicionamiento orgánico, el posicionamiento web y en redes sociales, que no se hace nada más, por así decirlo. Y eso, pues, ¿qué pasa? Que eso afecta mucho porque tú sales de la carrera, sabes muchísimo de marketing, sabes muchísimo, puedes ser un consultor perfectamente, pero no sabes aplicarlo, ¿no? tienes ni idea de hacer nada. Claro. Y eso es un problema, ¿no? Aquí la educación se ha enfocado a que tú memorices, escupas y olvides. Y eso no es así. El tema del bilingüe en el instituto. En el instituto del bilingüe, el mayor problema del bilingüe del instituto es que o los profesores no tienen ni idea de inglés, que es lo que me ha pasado a mí. Pero es que esa es otra, es que hay gente a la que se le ha obligado a aprender inglés, a lo mejor con 40 años, gente que no le gusta y los pobres están haciendo lo mejor que pueden, pero es que no están preparados y no es su culpa. Para nada. Es algo que digo, no es culpa del profesor, es culpa del que está arriba. Claro, entonces digamos que el sistema de bilingüe de aquí de España está mal hecho, ¿no? En China, por ejemplo, no, el sistema bilingüe, allí no tiene un sistema bilingüe, allí tiene un sistema igual, lo que pasa es que el inglés, ¿no? Tienes la profesora de chino
hablando inglés, que es una profesora que le gusta lo que hace y sabe mucho, y que en cada semana o 2 clases a la semana viene una persona extranjera, en general de habla nativa inglesa. ¿Quién te enseña inglés? De hecho, mi profesor de inglés de China era mexicano. Pero eso sí, el inglés lo llevaba de puta madre. Pero que supuestamente era en plan de, no, un profesor nativo inglés. Ni de coña, ni de coña, vamos. Pero bueno, al fin y al cabo, dentro de el rendimiento es bastante bueno. Lo que pasa es que el sistema, cuando tú hablas de idiomas, aquí hay un problema principal. Que yo creo que debería enfocarse primero en manejar bien el oral, claro, antes que el escrito. Yo esto lo estuve hablando... Todo escrito, después por último ya el oral es como muy, da un poco de igual. ¿Qué pasa? Tiene gente que sabe inglés, pero no tiene mucho miedo de hablar porque nunca ha hablado. Claro. Yo estaba hablándolo con el profesor de inglés de segundo de bachillerato. Me dijo, es que lo están haciendo al revés, Julio, están construyendo la casa por el tejado. O sea, están queriendo que los profesores hablen en inglés con un mal plan y no haciendo cosas orales. Dice, si tú te vas a Alemania o a Países Bajos o a cualquier país escandinavo, lo que hacen es que dan todas las clases, por ejemplo, en Alemania, dan todas las clases en alemán. Sí. Ya está. Pero cuando llega la hora de inglés, si hay 30 niños en clase, los dividen en 15 y los ponen a hablar y a hacer roles... como roleplay, ¿no? Como, venga, yo soy el vendedor, tú el cliente, o venga, yo soy la madre y tú el padre, no sé qué. Entonces me dijo, y dice, y es absurdo, entonces están gastándose un dinero, que en verdad no se lo están gastando, que es la cosa, lo hacen para no gastarse dinero. Venga, sí, vamos a poner un cartelito de bilingüe, vamos a dar 2 asignaturas al año en bilingüe, que bueno, mi hermano está en bilingüe, mi hermano tiene 13 años, uno de mis hermanos, de ni puñetera idea de inglés, porque por ponerle una pregunta en el examen, ¿sabes? Claro. Y dice, bueno, y este profesor mío me dijo, lo que merece la pena es que digan, venga, vamos a bajar el ratio de niños en clase de inglés para que los profesores puedan trabajar con los niños, hacer cosas orales con los niños y trabajarle mucho la sintaxis básica. Y ya luego, cuando eso esté asentado, entonces sí te puedes plantear dar 2 o 3 asignaturas al año en inglés, porque ya los niños sí van a tener un nivel y ya los niños sí van a saber responder ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es una pena el nivel de demagogia tan grande al que llegamos. Y no solo eso, ya desde empresas privadas, aunque bueno, las empresas privadas lo entiendo porque se tienen que vender. No sé si habéis visto, seguramente sí, el tío el de el inglés se enseña mal y punto. Sí. Ese tío es odioso, o sea, ese tío es para darle 4 guantadas porque es un vendehumo. O sea, él te está vendiendo un curso para, venga, vamos a aprender inglés, chino, alemán, tal, en un año. Y te vas a gastar aquí 3.000, 4.000 euros. Que yo no digo que el curso sea malo, pero volvemos a lo de antes. No es cuestión de que tengas el dinero, es cuestión de que lo estás tirando. Sí, esos cursos, tú te vas a la academia que sea y te dan ese mismo curso por la mitad de precio, ¿no? Entonces, yo creo que hay aquí un problema de vendehumismo. Ese es el problema, de que se intenta vender algo que realmente no se puede dar en los cursos eso. Al final, cada uno, yo trabajo de vendedor, ¿no? Yo soy comercial. Entonces, a ver, ese tipo de personas, ¿no? Los que tienen son muy buenas bases comerciales. En sentido de saben lo que dicen, saben lo que venden y manejan muy bien lo que están haciendo. El hecho del inglés, es que sí se enseña mal, pero como aprovechan ese fallo en el sistema para vender su producto. Es como el concepto de los gurús de los negocios, el asesor económico misterioso que solo te dice, no, invierte en Bitcoin o cualquier tontería. Entonces, ¿qué pasa? Que son gente que al fin y al cabo pilla a personas que tienen esas necesidades, pillan a ese segmento de gente que está incontento con el sistema educativo tradicional, ¿no? Y les venden un sistema más malo todavía. Al fin y al cabo, para mí, la mejor manera de formarse en un idioma no es ni más ni menos que irte a la calle, encontrarte a un extranjero y decir, bueno, le voy a hablar en inglés a ver qué tal. Y tú coges y empiezas a hablar con ella, y luego al fin y al cabo te lleva lejos, ¿eh? Porque vamos, yo lo intenté en Rota con los americanos. Veía una y qué tal, no sé qué, le saludaba, le daba 2 manos y vamos a echar una cerveza, pues me echaba una cervecita con él, estábamos charlando y al final pues aprendes mucho y encima haces una buena amistad. Y así dominas mucho tu idioma, ¿no? Pero el hecho de que la gente diga, bueno, yo para aprender un idioma lo que voy a hacer es meterme en una academia, me va a sacar el B2, el C1, el C lo que sea, lo que sea, y eso no vale para nada.
Eso lo que hace es prepararte para un examen y ya está. Y eso no es aprender un idioma. Sí, yo es que creo que no solo con los idiomas, con el conocimiento en general lo deberíamos enfocar de una forma más de artes liberales, ¿no? De saber, por crecer como persona y no por voy a sacarme este título. Yo lo personal sí me he sacado títulos de inglés, pero no me los he sacado por tener el título de inglés, me los he sacado porque me gusta aprender inglés. En la academia sí se da un inglés porque yo necesitaba una guía, me fuera guiando en todo lo que era la sintaxis y tal, porque si no como que me pierdo un poco, no sé bien por dónde empezar y tal, entonces yo sí que he ido a academias y tal, pero ha sido para eso, para que me explicasen bien la sintaxis, me resolvieran, al final que esto es más rápido, al menos para mí es más rápido que me lo diga una persona, oye tú lo estoy haciendo bien, a yo buscarlo en internet, tal y cual. Entonces yo creo que las academias deberían enfocarse en eso, pero claro, luego tiene a gente, maestros, profesores de instituto que se están sacando una oposición, se la tienen que sacar ya y necesitan 3 títulos. Sí. Entonces, claro, no es un fallo del sistema, ¿no? No de personas en concreto. No, la gente dice, no, si tú tienes el B2 de inglés o el C1 de inglés, eres más probable a que te contraten, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, es que también se vende eso, de ¿no? que si cuantos más idiomas sepas, más fácil te pueden contratar o no. Es que también se puede dar esa situación. No es así realmente. A mí, en todas las entrevistas que yo he estado, ¿no? Que fíjate que yo llevo un nivel de inglés bastante alto, ¿no? Y vamos, pero yo eso con título y sin título. Yo tengo título, fíjate que tengo solo un B2, pero yo me saco el C2 fácilmente. Mi cuestión es eso, que yo tengo el inglés alto, llego a la empresa y me dice, ¿sabes hablar inglés? Sí. Pues venga, vamos a hablar inglés. Y te empiezo a hablar directamente. Y si ven que controlas, si no, no. ¿Qué pasa? El sistema educativo está hecho para que no seas capaz de hacer eso mismo. El sistema educativo es haga que tú escribas de puta madre, hagan de puta madre todo. O no, porque si yo te contara cada caso de gente que llega a segundo de bachillerato escribiendo sleep con i, dices tú, coño, aquí hay... Ya, que vaya tela, vamos. Sí. A ver, también es normal, o sea, el sistema educativo funcionó muy bien, es un sistema que se crea en Prusia, ¿no? Que lo crea el ejército, y funcionó muy bien, porque te preparaba para entrar en el mundo laboral. De hecho, en países como Japón, por ejemplo, tengo entendido que sigue funcionando bien y tal. Pero lo que ocurre es que a partir de 2008 el mundo cambia. Sí. Y ya no es lo que estudies, es lo que trabajas. Ya es todo mucho más liberado, o sea, ya no es un qué has estudiado, es un qué le puedes ofrecer al mundo. Entonces, claro, si el mundo ha cambiado en 2008 o alrededor de 2008, tú no le puedes pedir al sistema educativo que cambie en 10 años, ¿no? O sea, es un proceso lento y es un proceso porque incluso tú pillas a un profesor de 40 años y lo obligas y le dices, no, mira, es que ahora tienes que poner trabajos, ¿vale? No pongas exámenes, pon un trabajo. Ese hombre no sabe qué pedirle a los niños en un trabajo. Entonces, por eso se ven profesores que puntúan con 5 trabajos malísimos, trabajos que simplemente lo entregas y te aprueban, ¿sabes? O sea, es un problema más de sistema. Sí. Esto también hay que entender de que en parte de eso no es por el tema del profesor, es que aquí también yo veo muchas, en China no, eso es una cuestión de sociedades, ¿no? Digamos que hay sociedades en general, ¿no? Que son más rápidos en adaptarse y modernizarse. Y hay sociedades que son más lentos y tienen más de lo que ya hay y ya está. En España somos de esas sociedades, de las que mantenemos la tradición, por así decirlo, el no adaptan si no es realmente necesario. Y esa mentalidad pues retrasa mucho a lo que viene a ser los cambios, ¿no? Porque al fin y al cabo el mundo cambia muy rápido y tanto como el mundo cambia, el sistema educativo hay que cambiar y las personas deben adaptarse a los nuevos tiempos. Que es una cosa nueva en España, en Estados Unidos, donde siempre ha estado el crece, lucha por tus sueños, tal. Desde los 6 años hacen que los niños hagan sus exposiciones y hagan su... O sea, tienen un rollo diferente, hacen cosas como más creativas, más tal. Los de sus fallos, por supuesto, ¿no? Nada es perfecto. Mira, ver la sociedad china de cambiarse de repente de las motos tradicionales a las motos eléctricas, todos de repente de un día para otro, así. Y los profesores cambian todo su sistema tradicional de su enseñanza a los nuevos paneles digitales, así. Hacer que, vamos, todas esas cosas, no todos esos cambios. Si la sociedad china, con personas de 50 años que no puede hacer, ¿por qué aquí no? Claro. O sea, siguen siendo humanos. No es cuestión de decir, no, es que tiene 40 años y le cuesta aprender. No, es que tiene 40 años y no quiere cambiar. Lo ha hecho así toda su vida y no lo va a modificar. Y ese es el problema. Hay que ser una persona, pues,
es que si tú destrozas tu propio conocimiento y construyes algo nuevo en torno a ello, así es como evoluciona. Es que... Claro, pero es lo que te has dicho, es un tema cultural. Hay culturas que cambian muy deprisa y culturas que no. Y te voy a decir una cosa, el individuo rara vez supera a la cultura. Totalmente. Lo puede superar a lo mejor en una cosa, tipo, lo puede superar en la forma de vestir, pero no lo va a superar en todo. O sea, al final la cultura, tú te crees que no, pero la cultura te marca mucho. O sea, si a ti te han dicho que las parejas son de dos en dos, y llega una persona y te dice, pues yo soy poliamoroso, tú eso no lo vas a entender en la vida, porque a ti la cultura te ha dicho que eso es imposible. Claro, pero es que también, o sea, son cositas así, ¿no? Es que la cuestión es, no lo quieres entender porque tú no quieres, en ese sentido. A mí, yo defiendo las parejas tradicionales, ¿no? Pero a mí me llega una persona y me dice, mira, nosotros somos un trío, no sé qué, poliamoroso, nos queremos todos a la vez, todos de la misma manera y sin importar. Y yo te doy las preguntas típicas, ¿no? En caso de que si tú y tú os lleváis bien y luego tú y os peleáis y luego tú se en medio y tú estás aquí, no, hombre, aquí se habla y se soluciona y tal. Entonces, pues, yo sí soy capaz de entenderlo y decir, bueno, venga, vale. Genial, curioso, ¿no? Claro, pero eres capaz de entenderlo, pero de reproducirlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo ni pincho ni corto. Aquí es que también... Aquí me he dado cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo haciendo vídeos TikTok, yo lo noto muchísimo por la cantidad... Un segundo, esa es otra. Shoot es TikTok, sí, ¿cómo se dice? El TikToker, ¿no? ¿Se dice? TikToker, sí. Bueno, da igual, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Tiene vídeos bastante graciosos, bastante interesantes. Gracias. En general, esto, yo en TikTok simplemente por los comentarios yo me doy cuenta mucho de cómo actúan las personas, ¿no? ¿Cómo puedes? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una tendencia que es hacer vídeos de, bueno, hablando un poquito de la cultura en general, ¿no? ¿Cómo puedes? Personas, ¿no? Mira, cuando yo dije, mira, que en China se cobra más y se paga más, ¿no? Que eso es una realidad que aunque no a todo el mundo le guste, aunque no a todo el mundo le guste, es la realidad. Decirme, no, ¿por qué no? Porque eso no es así. Porque en China, esto, lo otro, y tienen de prejuicios antiguos que ya no... Claro. Tienen de datos macroeconómicos que ni ellos mismos entienden. Es gracioso. Sí. Y yo, pues, ahí es cuando yo me doy cuenta de lo drástico y lo curioso que puede ser el ser humano, ¿no? Sobre todo en Internet, que en Internet, digamos que al no tener límites, al no ponerte cara, no hay censura en lo que dices. Vamos, la gente, pero vamos, unos comentarios que dices tú de ignorancia, ya no es solo de ignorancia, es de la ignorancia y no quiero aprender y no quiero ni informarme. Yo Exacto. quiero pensar. Y desafortunadamente, no, en plan eso pasa hasta el sistema educativo. Es que eso pasa en todo. El hecho de, no, es que yo no... No, ahora con el COVID, ¿sabes? Yo en el instituto donde yo estaba, que están ahora dos de mis hermanos, han puesto, claro, porque ellos tienen que ir la mitad de veces. Entonces les han dado a los institutos dos opciones. O van lunes, miércoles y viernes, una semana, y a la semana siguiente martes y jueves. O van las 3 primeras horas una semana entera y a la semana siguiente las 3 últimas horas la semana entera. Entonces mi instituto, para que los niños vayan todos los días, decidió hacer la segunda opción. Las 3 primeras horas una semana, la semana siguiente las 2 últimas horas, ¿no? Se dividen las clases en 2. Y a las clases que no van, se pidió a los profesores que por favor conectasen la cámara web. Vale, pues yo, el instituto donde yo estaba, con todos sus fallos y todas sus cosas, yo es de aplaudir lo que ha hecho. Ha obligado a todos los profesores a conectar la cámara. Sí. O sea, dejarse de mamoneo, usted conectar la cámara, ya está. Quitando educación física y plástica, que lo que hacen en educación física creo que le mandan rutinas de entrenamiento y cositas. Sí. Y luego los niños se graban y les mandan el vídeo al profesor. Y en plástica 3/4 de lo mismo, ¿no? Cosas prácticas. Pero para todo lo demás, historia, latín, matemática, conectan la camarita. Y los han tenido que obligar. Sin embargo, tú te vas a cualquier otro instituto de España o del mundo y hay profesores de historia que están prefiriendo quitar un 20% de la materia, del tema, por tal de no conectar la cámara, que es como que tú eres gilipollas o subnormal. O sea, no, es que es por ley de copyright. ¿Qué ley de copyright? ¿De lengua de segundo era eso? ¿De qué me estás hablando? No, aquí copyright. La ley del copyright. Siempre cualquier cosa que no pueden pasar libros por copyright. Que si no, es que es por copyright, Quillo, pero a ver, entonces yo creo que esto con el COVID se está viendo, bueno, y profesores que les dicen venga, vamos a comprar unas de esto para la ventana. O sea, las ventanas entra mucho frío, vamos a poner como una plaquita para tapar la mitad de la ventana. No, ¿por qué? Porque yo eso aquí no se pone, pero a ver, el colegio es tuyo. Si te lo están diciendo por ti para que trabajes más a gusto. Es una serie de estupideces. ¿Qué dices tú, tío? Sí. Es el orgullo, lo que mueve a las personas, ¿no? El orgullo ese basura, es decir, no...
Es que aquí se vende mucho lo que es el prestigio, se vende mucho lo que es el nombre, el título. Entonces, ¿qué pasa? Que crea gente muy arrogante. Eso hace que haya personas muy arrogantes. Es decir, no, es que mi método es la que es y si no te gusta te vas. Me lo han dicho a mí, así debe ser la carrera. Sí, sí, sí. Un profesor, ¿vale? Además, una carrera tan creativa tiene que ser bastante frustrante. Como marketing, ¿eh? En plan de la Claro, carrera de... Mira, solo tenía un profesor que ha decidido hacer una cosa diferente. Ese profesor, ¿no? Incluso mucho antes de COVID, como él vio que él tuvo un parte del sistema educativo de Estados Unidos, dijo, mira, yo como soy profesor voy a adaptar un poquito a eso. Entonces cogió todas las clases, chapas de la clase de bla, 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 bla. Todas esas clases chapas lo ha grabado. Lo ha grabado en YouTube. Tienes todos sus vídeos en YouTube. Entonces tú entras al campus virtual y te vienen todas las clases grabadas. Y eso ¿qué pasa? Que un profesor nada más. Y ese profesor, todos sacamos muy, muy buena nota. Y no porque seamos fácil, porque te pueda... No, sino porque la gente realmente aprendía y aprendía un montón. Y bien, porque eran cosas útiles para el día a día. Y luego te encuentras a mi profesora de Derecho, ¿vale? Catedrática, doctorada, vicerrectora de la facultad. Vamos, imagínate todos los títulos que tiene. Y la nota de la clase, vamos, yo me quedé flipando. Llego a clase, ¿vale? Y salta. Lo primero, a partir de ahora, prohibido ordenadores, teléfonos, móviles y todo el apunte se toma a papel y a puño. ¿Y por qué yo lo digo? Sin más explicación que eso, claro. Cogió la mujer un taco de folio así, ¿vale? Folio, amarillo. De los podridos que estaban. De amarillo, La mujer tenía 60 y pico años. Por los folios tenía, vamos, yo creo que esos folios los hizo cuando se graduó de ella de la carrera. Y esos folios, venga, ella se pone a leer a ritmo normal y tú a copiar todo lo que tú puedas. Entonces eso, pues llegamos que la clase, digamos que no aprende nada y te cuentas con un concepto de orgullo, que tú le dices algo y dices, no, porque yo soy la vicerrectora y aquí mando yo. Y tú, Eso. Bueno, llevamos ya 50 y casi 52 minutos, vamos a ir acabando. Una última pregunta que se me ha quedado en el tintero. Vamos a ir acabando, no por nada, sino porque yo esto es que ahí no sé hasta cuánto aguanta, ¿sabes? A lo mejor lo podemos liar. Una última pregunta que se me ha quedado en el tintero. El chino, siempre se habla de la lengua internacional, no sé qué. Yo te voy a decir mi opinión, ¿vale? Mi opinión, y creo que es la opinión más lógica viendo un poco la historia de cómo han evolucionado las lenguas francas, las lenguas internacionales. Sí. Una lengua franca no es aquella del país que más dominio tiene a nivel político-económico, que también, que obviamente influye, sino aquella que es útil para el día a día. Me explico. ¿Por qué el inglés es la lengua franca? ¿Porque Estados Unidos es el país más poderoso? No. Bueno, más que por eso es porque el inglés está presente en muchas cosas de tu vida. Series, películas, programación de ordenadores, tal. Sí. Entonces, mi pregunta es, porque claro, se habla del chino, pero China, por ejemplo, a nivel de redes sociales está cerrada al mundo. Sí. Entonces, claro, para mí eso, yo digo, claro, la gente dice, no, es que el chino va a tener mucha presencia. Digo, va a tener mucha presencia, pero no va a superar al inglés a no ser que empiecen una industria cinematográfica muy grande y muy popular. Sinceramente, yo quería saber tu opinión. China no va a superar nunca lingüísticamente al inglés, nunca, en mi opinión. No me quiero mojar la mano. Porque no, ni el chino, ni el español, ni el indio, ni el ruso, ¿vale? Fíjate, es más probable el español que el chino. Por el simple hecho que en la época colonial, ¿no? Cuando la influencia del imperio español y el imperio británico se expandió al mundo, todo así, por así decirlo, ¿no? Colonizó, ¿no? Digamos que en ese momento, digamos que se instauró el parte de inglés porque llegaron a más países, no solo inglés. Vamos, el imperio británico contenía ¡buah! De cosas. Sí. Ahí me empezó a meter inglés a punta pala. Incluso llegaba a China y en Hong Kong también el inglés como, ¿sabes? Porque el chino nunca va a llegar, a menos que China de repente se le dé por llevar políticas invasoras, de llevar colonización y hacer lo que hicieron los mismos imperios de masacrar a civilización entera y forzar el idioma. Nunca va a llegar a ser como el inglés, porque no se va a hacer. Bueno, esperemos que nunca se haga ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Pero no solo eso, tío. Yo, por ejemplo, veo que no hay gente otaku con el japonés, pero, por ejemplo, Corea del Sur, un país súper chiquitito, un país súper tal. Corea del Sur, en los últimos Grammy,
Sí. Actuó una banda surcoreana. Sí. Y tiene una presencia increíble ahora en el mercado de la música de Estados Unidos. Sí. En el tema de Oscar, la última película que ha ganado un Oscar es una película surcoreana. O sea, por esas cosas, yo no digo que el coreano vaya a ser la lengua franca, ni muchísimo menos. Pero es que nada más que por esas cositas populares de cosas del día a día, de canciones, de películas, tal, hay más probabilidades de que la gente se interese por el coreano que por el chino. En el sentido, yo ahora veo mucha gente hacer el gestito de este coreano, del gracias, ¿no? Creo que significa eso. Eso es un corazón. O mucha gente escuchando música coreana, haciendo bailes coreanos, tal, pero yo de China, culturalmente, más allá del wok que está al lado de tu casa, que te sirve comida china, que China tampoco es, yo no veo nada. O sea, yo no veo que la gente siga grupos de música chino o que se enganche a series chinas. Tú vas a ver en Netflix y hay 3.000 millones de series coreanas, japonesas, taiwanesas, pero chinas. O sea, ¿sabes lo que digo? Pero o sea, yo creo que un poco el tema cultural... China se encuentra pues cerrado al mundo, ¿no? El tema de redes sociales no se expande por el resto del mundo, que igualmente a lo mejor habría cosas muy interesantes en China, y seguramente sí, pero como no nos llegan, pues la gente pues, las desconoce. La gente creo que conoce más el pasado de China, que es el marcial y todo esto, que la modernidad. A ver, lo que pasa con China en el tema de las redes sociales, ¿no? Al fin y al cabo es las cosas de los dos bandos, ¿no? El bando A dice que el bando B le roba información. Y el bando B le dice que el bando A le roba información. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el bando A y el bando B? Pues cortan las comunicaciones entre ellos. Teniendo en cuenta que, a ver, esto es una cosa política, ¿no? Que hay que ser consciente. Yo creo que no mucha gente lo es, ¿no? Digamos que en el mundo hay dos bandos. En el mundo entero. Está el bando capitalista que tira con Estados Unidos, el bando comunista que tira con China, Rusia, Corea del Norte y todo eso, ¿no? Que es el bando rojo. Y luego, pues, y entre medio de una zona medio neutral que sería el mundo árabe, por así decirlo, ¿no? Sí. Esos Que son van los a dos su rollo también un poco. que tienen su rollo, pero aún así Claro. tiran más para el bando rojo, por así decirlo. Pero aún así no es... El hecho que pasa. Eso lo que hace es que divide el mundo entre dos, porque es lo que va a pasar, sino que si algún día va a estallar un conflicto internacional, va a ser por eso, ¿no? Sí, además la mitad de África ya está subordinada a muchas empresas chinas y... A tal bando o a tal bando. Claro. Es que esa es la cuestión, ¿no? La cosa del hecho de eso. China no es que no quiera compartir la información, sino es que el hecho de que todo lo que comparten, ¿no? Al fin y al cabo, las personas en general, el resto del mundo, al no conocer, digamos, por ignorancia y miedo, ¿no? Desprestigian todo lo que pueden decir, todo lo que dicen es bulo. Mira, esto es lo que dicen, ¿no? Yo recibí comentarios diciéndome que China es más pobre que España. Y por cojones así, y Y tiene por que ser cojones así, sí. claro. Sí, que si en China somos medievales, que si en China hay cosas que en China se maltrata a la mujer, que en China, y eso son cosas prehistóricas. Y no por nada, sino porque aquí la prensa, ¿no? Cada vez que tú miras la noticia, sobre todo de China, o es virus, o es murciélago, o es, yo qué sé. Sí, es sensacionalismo puro y duro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Y luego tú vas a Asia, a China, en este caso China, ¿no? Y miras sobre prensa de Estados Unidos y es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Pero al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que divide a las personas. ¿Por qué Corea tiene tanta influencia, a diferencia de China, que China es enorme y tiene más historia y más todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Corea del Sur pertenece al bando Claro. que estamos viviendo actualmente en España. Al pertenecer al mismo bando, las cosas buenas llegan buenas, pero las cosas malas de Corea, te digo yo todo lo que tú quieras, que no hay ninguno. No es que no haya ninguno, es que no se dice. Exacto. ¿Sabes? Yo aprovecho aquí para... Uy, perdón. ¿Sabes? Pero en Japón más de lo mismo, Corea más de lo mismo. Los dos son de otro bando, entonces solo llegan cosas buenas. Pero en el momento en el que un país, ¿no? Como China, si se metiese con Estados Unidos en el mismo bando, ya verás tú todas las cosas buenas que salen. Pero también, Sí. a Chapech. Yo aprovecho aquí, no sé si conoceréis un canal de YouTube muy interesante, lo tienen en versión inglesa y versión española, Asian Boss, y salen a la calle y le preguntan a la gente, está muy bien, van a China, a Camboya, van a todo tipo de países de Asia Oriental, y para el espectador que le interese, los recomiendo porque muestran lo bueno, muestran lo malo, hacen obras caritativas, muchas veces hicieron, por ejemplo, para padres y madres solteros en Corea, que lo pasan muy mal legalmente, hicieron la gente mandó dinero para ayudarlos.
Y nada, para el que le interese. Así que nada, 1 hora, madre mía, pensaba que íbamos a estar 20 minutos. En fin. Bueno, un segundo, ustedes no colguéis, ¿vale? Pero vamos a despedir un momentito. Pues nada, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Esta primera entrevista. Creo que hemos estado un poquito cortados en según qué ocasiones, pero bueno, siempre son las primeras. Espero que os haya gustado la entrevista. Sí. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en iBooks, en Apple Podcasts y ahora en YouTube también, ¿vale? Con esto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima. Voy a cortar el vídeo. Hasta ahora.